Sería muy importante que todos podamos entender que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, así sea tan exagerado como transformar el mundo entero. Eso era algo que yo pensaba, creo que lo sigo pensando, pero antes era como que estaba extremadamente decidido a transformar el mundo entero, a decir, no, loco, yo voy a cambiar el mundo. Si nací, si aparecí en este plano, en esta película, estoy decidido a cambiar el mundo, que mi vida tenga sentido, o mejor dicho, que el sentido de mi vida sea transformar y mejorar el mundo, por ver muchas injusticias o muchas cosas que creía que estaban mal. Y después empecé a entender que básicamente transformar el mundo, cambiarlo, mejorarlo, empieza por mejorarte a vos, transformarte a vos, cambiar un montón de cuestiones o cosas, podemos decir, negativas o que te restan, que básicamente son tuyas, son acciones, son hábitos que te van dando resultados que tal vez no son los que vos elegís y que terminan siendo costumbres o reacciones, justamente, ¿no? Acciones repetidas ante diferentes situaciones que estás acostumbrado a realizar, que justamente no te dan los resultados que vos querrías o que vos elegirías. Entonces empecé a entender también que básicamente todo lo que nos rodea es un reflejo de nuestro interior. Esto a veces no es tan simple para entender. Hay mucha gente que tal vez se lo tome como que es algo loco, algo volado o algo imposible, algo que no tiene explicación. Sin embargo, es así. O sea, tiene que llegar a un punto en el que lo entiendas a nivel consciente, justamente para que puedas empezar a transformarlo, ¿no? O sea, que básicamente es una transformación indirecta. O sea, tenés que transformarte vos internamente para que eso empiece a cambiar. No podés hacer, como dice Brian Tracy, no podés hacer que un auto vaya más rápido si trabajás sobre la pintura, sino que tenés que trabajar sobre el motor. Entonces la vida funciona igual. Si vos deseás tener resultados diferentes, lo primero que tenés que, o mejor dicho, en lo primero que tenés que trabajar es en vos mismo. Y es difícil de entender tal vez porque uno dice, bueno, pero yo necesito un resultado externo, no interno. No es que quiero hablar mejor, yo quiero tener más dinero. Bueno, pero está relacionado. Lo entiendas o no, está relacionado. Y esos principios de éxito, o esas pistas, o esos métodos, vamos a decirlo así, ya quedaron registrados por muchísimas personas que se tomaron el trabajo de escribir o dejar grabado de cierta forma, de diferentes formatos, sus resultados, ¿no? Los mecanismos que les funcionaron para obtener o para llegar a una X situación deseada, ¿no? A una X realidad deseada. Entonces, esto es muy importante y yo lo trabajo todos los días. Tengo épocas en las que me olvido, épocas en las que no soy 100% consciente, sino que directamente estoy como fluyendo sin pensar, sin elegir mis pensamientos. Pero es muy importante que entendamos esto. Podemos crear conscientemente nuestra realidad. Que creamos nuestra realidad es un hecho, es algo que no tiene discusión. El punto es si lo entendés o no lo entendés, si lo estás tomando de manera consciente o si lo estás haciendo de manera automática sin pensarlo como un robot. 99% de la gente, 95% podemos decir, opera de esa manera. O sea, no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo está creando su realidad o qué está pasando en su realidad, qué sucede con lo que le está... ¿Por qué pasa lo que pasa a su alrededor? No tiene ningún tipo de conocimiento del tema. Simplemente fluye y cree que esas cosas van sucediendo por factores externos y eso no tiene nada que ver. O sea, son factores internos. Entonces, cuando vos no encontrás el camino hacia un resultado, hacia un punto de tu realidad actual a tu realidad deseada, cuando vos no encuentres el camino, entendé que el camino es hacia adentro. El camino es hacia adentro. Cuando te pierdas, acordate que el camino es hacia adentro. Y esto es un poco genérico, ¿no? Es un concepto muy amplio. Bueno, ¿qué carajo significa que el camino es hacia adentro? Bueno, que tenemos que mejorar un montón de cosas que probablemente no nos estemos dando cuenta que tenemos que mejorarlas. Nuestra comunicación, a la relación con nosotros mismos,
a la cantidad de tiempo que le dedicamos a nuestro desarrollo, a pulir nuestra rutina, empezando por pequeñas cosas, ¿no? Desde lo que comemos hasta cuántas horas dormimos, hasta qué hora nos levantamos, si hacemos ejercicio, si no, si vamos por la vida fluyendo como una persona random, super zombie, o realmente estamos tomando conciencia de los actos que vamos generando minuto a minuto. Que esto es un trabajo interesante, importante, que consume energía, pero que todas las personas que lograron cosas grandes en la vida se tomaron ese trabajo, ¿no? Se dedicaron a prestarle atención a sus pequeños movimientos. Eso es al final lo que te va a llevar a tener resultados distintos. Es quién sos mientras estás haciendo las cosas. Y yo creo que todo parte de nuestro interior, ¿no? Muchísimos autores, muchísimos filósofos, muchísimos personajes iluminados de la historia nos han intentado transmitir esta información. A veces es un poco complicado entenderla porque viene en forma de metáforas, de cuentos, y a veces interpretamos otro tipo de cosas. Sin embargo, yo entiendo que el mensaje al final es siempre el mismo, es todo existe dentro de tu interior, y si vos vas a transformar lo exterior, tenés que primero transformar lo interior. Trabajar en tu interior para transformar lo exterior. Ese es el primer misterio que por lo general la gente no entiende. La gente quiere trabajar lo exterior, o sea, quiere cambiar lo exterior atacando lo exterior, cuando en realidad debería enfocarse en su interior. Entonces, algo muy interesante es empezar a cambiar la historia que nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Empezar a transformar nuestro diálogo interno. Es una de las cosas más complicadas, pero que si nosotros empezamos a transformar nuestro diálogo interno, a cambiar las cosas que nos decimos todos los días, vamos a empezar ya automáticamente a transformar nuestra realidad. Cuando lo de adentro cambia, lo de afuera automáticamente reacciona a ese cambio interno. Y ese diálogo interno, como para irnos a algo más concreto, es empezar a decirnos cosas distintas de las situaciones diarias a las cuales nos enfrentamos. Por ejemplo, empezar a decirnos a nosotros mismos que sí podemos tener o crear ese resultado que nos interesa crear. Empezar a aceptar que hay personas que sí consiguieron ya ese resultado o superior y que son iguales a nosotros. Empezar a igualarnos, no dejar de creernos menos, sino que decir, bueno, si esta persona pudo, yo obviamente que también puedo. Y todos pueden, no es que es algo que solo los grandes elegidos van a lograr. Si se fijan, hay muchísimas personas a lo largo de la historia que revolucionaron el mundo, ¿no? O personajes. Al final uno no termina de saber exactamente si existieron o si fueron un cuento o si fueron, no sé, algo inventado para entender el mecanismo. Sin embargo, su enseñanza perdura o ese personaje perdura en la historia. Y por lo general todos te dijeron o todos te fueron como transmitiendo la idea de que yo soy igual que vos. O sea, vos sos básicamente un Dios encarnado, un Dios hecho hombre, hecho mujer, hecho ser humano, y tenés las capacidades de crear tu propia realidad. Entonces, esa es una historia, esa es una forma de pensar, es un conjunto de creencias, es un paradigma. Yo puedo crear toda mi realidad porque básicamente soy un Dios hecho hombre. Ahora, también puedes creer todo lo contrario, contarte otra historia, que todo es difícil, que ya naciste en una familia pobre, que ya te tocó empezar desde muy abajo, desde muy atrás, con muchas complicaciones, con muchos problemas, que nadie te apoya, que nadie te quiere, que sos feo, que bla, bla, bla. Y esa historia de pobreza, de complicaciones, de problemas, etcétera, etcétera, es igual de absurda que la historia de riqueza y de facilidades que te podés contar. Invertís la misma energía en contarte esa historia que una historia de poder, ¿no? De superación, de logros, de riqueza, de abundancia, de salud, de posibilidades. Invertís la misma energía al mismo tiempo, pero te va a dar resultados totalmente diferentes. Cambia tu diálogo interno, empezá por ahí. Cuando vos decís,
Bueno, ¿qué carajo significa trabajar en mi interior? Bueno, te lo estoy diciendo. Cambia tu diálogo interno, empezá por ahí, levántate agradeciendo. No importa que estés viviendo entre chapas y ratas. ¿Querés cambiar? Tenés que empezar. Empezá por ahí, eso lo podés hacer ya mismo. No necesitas $1.000.000 para empezar a contarte una historia diferente. Pero para lograr $1.000.000 sí necesitas empezar a contarte una historia diferente, porque es de adentro hacia afuera. Tal vez $1.000.000 es un resultado un poco grande, sin embargo, sí es importante empezar a contarte una historia diferente. Si realmente estás decidido o decidida a tener resultados diferentes, empezá a transformar tu interior. No solo con tu alimentación, sino también con lo que metes en tu cabeza. La cantidad de información basura que hay dando vueltas afecta tu interior y eso afecta tus resultados. Lo entiendas o no lo entiendas, vos te dejás permear por la información basura de tu interior y eso afecta tus resultados. Empezá a filtrar, otra herramienta, empezá a filtrar lo que consumís para que justamente no toque, no manche, no lastime tu diálogo interno. Empezá a consumir información de éxito, empezá a consumir autores, personas que te hablen de empoderamiento, que te hablen de que vos podés lograr las cosas y empezá a creerles. O sea, ¿por qué no? Vas a invertir la misma energía, ¿por qué no empezás a preguntarte qué pasaría si? Ya sabés qué pasaría si no. Ahora empezá a preguntarte qué pasaría si si empezás a pensar de esta manera. ¿Qué pasaría si empezás a ser de esta manera? ¿Qué pasaría en tu vida si empezás a pensar distinto? Yo a los 18 años, por siempre estar queriendo más, por siempre pensar, bueno, no siempre, ¿no? Pero a esa edad ya tenía ganas de ser más y de tener más y de lograr más cosas, porque venía de una familia donde obviamente nunca sobró nada, pero yo siempre vi otras personas que tenían más cosas, como una vida más cómoda, y yo decía, yo también quiero esa vida, por ir hacia adelante y buscar la información, porque hoy en día la información está en todos lados, está enfrente de tu cara, pero no estás preparado para entenderla, para recibirla. Me encontré con el libro del secreto, de la ley de atracción, que básicamente para mí, por lo menos, es una remasterización de otros principios de éxito, como la ley de la correspondencia y otro tipo de leyes que hablan en libros todavía mucho más antiguos que El Secreto. Pero bueno, yo no me quedé con el formato, sino que me quedé con el mensaje. Y esta ley lo que te dice es que vas a atraer lo semejante, ¿no? Lo que vos seas es lo que vas a atraer. Que yo lo entiendo distinto, yo entiendo de que esas cosas que vos deseás ya existen, obviamente, en el campo cuántico, en el campo de todas las posibilidades, o como quieras etiquetarlo, eso ya existe en el universo y está vibrando una frecuencia, o sea, está a una frecuencia, y si vos empezás a vibrar más alto, te empezás a emparejar, vas a lograr estar en la misma frecuencia que eso que ya existe, ¿no? Para hacerlo lo más simple posible, si vos empezás a creer, empezás a pensar que todo eso es posible para vos, lo empezás a asumir como propio, lo empezás a imaginar como que ya lo tenés, ese sentimiento que se va generando, porque nuestros pensamientos generan sentimientos que básicamente son vibraciones, son frecuencias, te empiezan a poner más cerca de esas cosas. Obviamente que no existe eso de estar así pensando que ya está hecho y no hacer nada, no, justamente el hecho de sentir seguridad, sentir paz cuando pensás en ese tipo de cosas hace que te den ganas de hacer y de que tu cabeza se empiece a programar para ver oportunidades y tomar esas oportunidades por la seguridad que estás sintiendo y avanzar hacia esas cosas. O sea, no van a pasar mágicamente, pero sí es un punto de partida, empezar a creer que eso es posible para vos. Cuando yo me encontré esta información de la ley de atracción a los 18 años, obviamente tenía muchas menos creencias, tenía mucho menos filtros y mucho menos paradigmas. Sin embargo, era una persona un poco negativa, ¿sí? O sea, yo me quejaba bastante, no es que era un super crack a los 18 años, tampoco lo soy ahora. Sí era una persona negativa y tomé una decisión, mejor dicho, que fue poner a prueba esa enseñanza. Ok, ¿qué pasaría si ahora, en lugar de quejarme constantemente, empiezo a hablar como si todo estuviera bien, empiezo a
hablar como si me sintiera bien, empiezo a ser una persona mucho más positiva, como si ya tuviera todo eso que me encantaría tener en este momento. Y por más que parezca algo raro o algo mágico o algo, por más que parezca loco, las cosas empezaron a cambiar, pero porque yo empecé a cambiar, empecé a hablar distinto, empecé a hablarme distinto, reduje muchísimo mis pensamientos negativos, mis quejas, lo que decía, lo empecé a transformar, lo empecé a pensar un poco más, lo empecé a filtrar un poco más. Y hay una frase muy interesante que dice que de lo que la boca sale, del corazón procede. La digo de nuevo porque la dije mal. Hay una frase muy interesante que dice que lo que de la boca sale, del corazón procede. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de decir algo lo estuvimos pensando y sintiendo. Una vez un profesor me explicó, cada vez que, por ejemplo, no sé, insultamos a alguien, primero nos llenamos de ese odio y ese odio, esa bronca, ese resentimiento pasa por nosotros, por dentro de nosotros para después salir. Y me lo explicó muy simple, es si vos le querés tirar un vaso de agua a alguien, o sea, un vaso con agua, querés mojar a alguien, primero tenés que llenar el vaso con agua. O sea, si vos vas a insultar a alguien, primero tenés que llenarte de ese odio para después transmitírselo. Y eso obviamente que te afecta. Entonces empecé a pensar distinto, decidí seguir haciendo ese tipo de cosas, decidí empezar a pensar de otra manera, empecé a ser mucho más positivo y realmente las cosas empezaron a transformarse. Cambié mi diálogo interno, cambié la historia que me contaba y ahí empezó a cambiar todo. Empecé a ser mucho más agradecido, empecé a ver muchas más oportunidades, empecé a aceptar que tal vez podía tener una realidad diferente, mucho más abundante, tal vez podía ser rico, tal vez podía ser libre financieramente, tal vez podía tener una mejor pareja, tal vez sí podía crear todo lo que ponga en mi cabeza, como muchos autores y muchas personas de éxito lo decían y lo compartían. O sea, ¿por qué te iban a mentir? Ese fue mi pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que va a decir, no, esto del desarrollo personal es una pelotudez, no sirve para nada, son todos unos chantas, todos los coaches te quieren sacar plata, bla, bla, bla. Ok, bueno, ok. Es una realidad también, eso existe también. Y como vos estás pensando eso, te estás topando con un montón de personas así. Vos estás creyendo eso y tu mente se está enfocando en eso y está encontrando cada vez más de esas cosas, de ese tipo de persona. Empezá a cambiar lo que pensás, empezá a cambiar tu diálogo interno como punto de partida. Empezá a estudiar más información acerca de todo esto, empezá a transformar lo que pensás de vos, empezá a cambiarlo. Y hacete esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y qué pasaría si empiezo a hacer esto y me empieza a ir mucho mejor? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? Como dice Alan Watts en un video. ¿Por qué no yo? ¿Por qué los demás sí y yo no? Vos sos responsable de todos tus resultados. Déjame que te lo diga, lo lamento. Si no lo sabés, si no lo entendés, vos sos responsable de todos tus resultados. De todos, de absolutamente todo lo que pasa en tu vida sos responsable. Y eso es bueno, no es malo. O sea, bueno, pensalo como quieras. En mi caso, me lo tomo como positivo porque eso significa que yo puedo transformar todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, si no me gusta algo, lo cambio en mí y eso cambia. Este video básicamente es para compartirte un poquito esta idea, para dejarte algo útil, ¿no? Hay mucho por hablar, hay mucha información dando vueltas. Quédate con el hecho de transformar tu diálogo interno. Quédate con el hecho de transformar tu diálogo interno. Transformá tu diálogo interno, probalo al menos, probalo, empezá a hablarte distinto, empezá a cambiar tu autoconcepto, qué pensás de vos mismo, transformá tu diálogo interno. No, que este es un forro que seguro me va a cagar. Pensá otra cosa, pensá lo positivo. Bueno, esta persona está dando lo máximo posible, tal vez no le salió de la mejor manera y está operando desde el miedo. Y así sucesivamente con todos. No, que mi pareja, que es esto, que es el otro. Bueno, pensá lo distinto, que está haciendo lo máximo que puede con las herramientas que tiene. Tal vez no llega a ser la pareja que yo estoy buscando. Y bueno, entonces voy a mejorar yo para mostrarle a ella que soy una persona, no sé si decir más evolucionada o que opera más desde el amor, que básicamente es como la energía más alta, más elevada, más correcta, por decirlo de alguna forma, y tal vez eso le impacte y ella empiece a cambiar. O al contrario, tal vez eso haga más fricción
y vos te des cuenta que es una persona que no es para vos porque todavía está en un proceso más atrasado de evolución y tal vez esa persona, esa pareja tiene que tener esta experiencia de perderte para empezar su transformación. Ahora, vos, ¿qué es lo que estás esperando para empezar tu transformación? Acá te dejé una herramienta. Cambia tu diálogo interno. Empezá a hablar más en positivo, dentro tuyo. Empezá a ver las cosas más positivas. Empezá a ver el vaso de agua medio lleno en vez de medio vacío. Y obviamente mucha gente puede decir, estas pelotudeces del positivismo, de que bla bla bla. No es positivismo, es encontrar lo positivo en todo. O en la mayoría de las cosas. Y eso hace que vos estés en una frecuencia más alta, estés vibrando más alto. No digo que niegues lo negativo. No estoy diciendo eso para nada. Hay cosas que son opuestas a lo negativo y son experiencias al final, no hay positivo y negativo, hay cosas, hay situaciones que vos elegirías y hay situaciones que vos no elegirías, punto, final. Las que no elegirías nos tocan experimentarlas, o sea, las experimentamos para saber que no es por ahí, que no es lo que deseamos, que no es lo que elegiríamos para nosotros. Entonces, una vez que las experimentamos, que entendemos que no elegiríamos eso, vamos a lo que sí nos interesa experimentar. Preferir, como dice Diego Dreyfus. Preferimos, elegimos. Empezá a cambiar tu diálogo interno y vas a empezar a entender muchísimas cosas positivas alrededor tuyo. Muchísimas cosas positivas al alcance de tu mano que tal vez no las estás viendo porque estás programado para ver lo negativo y que cuando las empieces a ver vas a seguir mejorando tu vida, tu estilo de vida, las cosas que suceden a tu alrededor y todo eso gracias a transformar tu diálogo interno. ¿Qué te decís a vos mismo de vos? ¿Qué te decís a vos mismo de lo que te rodea, de lo que te pasa, de tu estilo de vida? Y más que nada, lo más importante para mí, de tus posibilidades. ¿Qué te decís a vos mismo de tus posibilidades, de tu futuro? Hacé la prueba, ponete carteles, no sé, hacé lo que tengas que hacer, probalo mínimamente 2 semanas, sea cual sea la situación que estés atravesando hoy, tu punto A de hoy, sea cual sea, hacelo. Y vas a tener mejores resultados, es muy probable. Es muy probable, si lo mantenés en el tiempo. Y si no, no hagas caso de todo lo que dije, seguí con una vida de mierda y bueno, si te seguís escuchando a vos mismo vas a terminar como vos. Es momento de que empieces a escuchar a alguien más. No digo que me empieces a escuchar a mí. Empecé a escuchar a la persona que te inspire, que realmente digas, bueno, esa persona está como yo quiero estar. A ver qué carajo dice, a ver qué carajo hace y más importante, a ver quién carajo es, a ver cómo es esa persona, cómo es ante diferentes situaciones y ahí vas a encontrar un montón de respuestas. Acá te dejé algo muy importante, ni siquiera lo inventé yo, obviamente. Yo estoy repitiendo y repitiendo información que aprendí, que dejaron personas que lograron cosas extraordinarias y que yo me tomé el tiempo de ponerlas a prueba y que sí comprobé en mi propia experiencia, o sea, por mi propia experiencia, que funciona. Te las comparto, probalo y en los comentarios me cuentan si pudieron hacerlo y qué resultado les dio.